En el peregrinaje de aquellos que son siervos de Dios, hay tramos que son inciertos y hasta parecieran injustos. Pablo, el apóstol que más influenció la iglesia cristiana, el que trabajó más incansablemente por ella, el que plantara más iglesias, ahora lo encontramos preso. Sin embargo, en el relato de Hechos no vemos ante estas circunstancias ninguna evidencia de victimización ni desánimo de parte del apóstol. Pablo tenía muy claro que sea en la cárcel o en el Areópago romano, sea en Jerusalén o en Antioquía, sea en un barco o en un camino, donde él encontrara gente, siempre tendría motivación por la cual vivir. La motivación de Pablo no estaba en el hecho de llegar a ser un dirigente en Jerusalén, ni compararse con los demás apóstoles para luego decir, yo fui el que bauticé más gente o planté más iglesias. No estaba motivado por desarrollar un programa de crecimiento para luego ser promocionado. No. La motivación de Pablo estaba basada en el hecho de poder ser un testigo de Cristo, porque había aprendido a recibir todo de Él. Y como respuesta, a amarlo sin importarle las consecuencias. Pablo no servía a una causa, ni a una iglesia, servía a una persona, y esa persona era Jesús. Es en estas circunstancias que Pablo es llamado a testificar frente a 3 estadistas, Félix, Festo y Agripa, por causa de las acusaciones de los dirigentes judíos. Cada una de estas personas tenía ciertas características particulares y a cada una se le dio la oportunidad de aceptar el regalo que se ofrecía en Cristo. Sin embargo, ninguno lo aceptó. Félix era un gobernador corrupto y astuto, y acostumbrado a regirse por el principio de la conveniencia personal. Los judíos en un principio pretendieron que Félix se enredara en las cuestiones religiosas que ellos usaban para acusar a Pablo. Pero como se dieron cuenta que con eso no conseguirían mucho, astutamente utilizaron argumentos sensibles a los romanos como para levantar preocupación con respecto al accionar del apóstol. Es interesante notar que los dirigentes judíos acusaban a Pablo de sedición, cuando ellos continuamente estaban organizando una. Lo acusaban de profanar el templo, cuando ellos mismos fueron reprendidos por Jesús de profanarlo. Querían juzgarlo por la ley judía, cuando ellos mismos la violaban queriendo matar al apóstol. La esposa de Félix, que se llamaba Drusila, era judía y por lo que infiero no se sentía atraída a una religión que lo único que hacía era estar pendiente de lo que hacían los demás y en medio de una lucha entre costumbres y rituales. Félix probablemente conocía algo de la religión judía por causa de ella, y puede ser que ella también haya sido la que le haya hablado del cristianismo. Los dos se sentían atraídos por el mensaje del apóstol e intentaban escucharlo frecuentemente. Pero cuando Pablo habló del dominio propio y del juicio venidero, les pareció un mensaje demasiado radical para aceptarlo. Sin embargo, la corrupción de Félix lo llevaba a querer sacar rédito de estas circunstancias, así como Judas Iscariote lo hizo con Jesús, y a pesar de que no simpatizaba con los judíos, por quedar bien con ellos, dejó preso a Pablo. Félix no tenía una actitud demasiado diferente a la de Poncio Pilato. Pareciera ser que aquellos que se acostumbran a manejarse por política no se distinguen demasiado los unos de los otros. La mayoría de los políticos tienen un valor en común que fundamenta las acciones de sus vidas: la conveniencia personal. Eso ocurre tanto con los políticos que trabajan para los gobiernos como con los políticos que trabajan para una institución religiosa. Una vez que consiguen la posición que quieren, tratan de aguantarse en el poder dándole un poco a un sector y otro poco al otro sector, como lo hacía Félix. Pero lo único que les interesa es su propia persona. Festo sucede a Félix. Festo pareciera ser un estadista un poco más refinado, pero era otro político al fin. Ni bien sube al poder, los dirigentes judíos lo presionan para poder lograr sus objetivos en contra de Pablo. Es interesante notar que Pablo ya había estado preso 2 años y los judíos se podrían haber quedado tranquilos con eso. Sin embargo, cuando personas que dicen seguir a Dios están dominadas por el espíritu de Satanás, no pueden controlar su rencor y odio. No pueden controlarlo en contra de aquellos que tienen éxito en la misión.
Y es por eso que estas personas no pararán o no pararían hasta ver a Pablo muerto. Eso es lo que sucede con todos aquellos que están en un sistema religioso, pero que han perdido el poder de Dios. Como no saben cómo inspirar a los no creyentes para tener el cambio espiritual que ellos no tienen, entonces, para disimular esta falta, gastan sus energías persiguiendo a quienes consideran herejes, autoproclamándose los salvadores de la iglesia pura. Es una manera de tapar la incapacidad que tienen de llegar al corazón de las personas, porque a ellos no les interesa someterse a Dios, a pesar que pueden trabajar para su iglesia. Para suplir esta falta espiritual, entonces definen a la verdad en credos o doctrinas abstractas, que pueden ser correctas, pero inconscientemente lo hacen con el fin de acomodarse a una verdad intelectual que no les exige parecerse a Jesús, especialmente en el trato con los demás. El rey Agripa y su hermana Berenice entonces vienen a visitar a Festo, quien estaba casado con Drusila, que era hermana de los primeros. En otras palabras, Festo, Agripa y Berenice eran cuñados. Durante la visita surge el tema de Pablo. Agripa, quien era bisnieto de Herodes el Grande e hijo del Herodes que había muerto trágicamente por ponerse en el lugar de Dios, se siente atraído por conocer a Pablo. Pablo es llamado delante de ellos. Es así que el apóstol tiene la oportunidad de hacer lo que más le gustaba, testificar. Pero Pablo no da un discurso teológico o doctrinal, a pesar que en sus palabras encontramos referencias a doctrinas. Pablo cuenta su testimonio con Jesús. Esto fue tan poderoso que Festo, para no sentirse más atraído por el discurso de Pablo, instintivamente se resiste. Pablo entonces, sabiendo que el Espíritu estaba trabajando, le hace una apelación directa a Agripa, quien amablemente también se resiste. Dios estaba llamando a Festo, Drusila, el rey Agripa y Berenice. Dios había llevado al más grande apóstol a hablarles directamente a estos estadistas. La vida de ellos estaba cargada de culpa, insatisfacción e inseguridad. Y Pablo estaba siendo utilizado por Dios para hablarles del perdón de Jesucristo. Estas tres personas estuvieron a punto de ganar todo. Sin embargo, los compromisos políticos, sociales y financieros los tenían tan atados que por no perderlos, sacrificaron la vida eterna. Hay dos lecciones que me gustaría destacar de este episodio. Primero, el poder del Evangelio no violenta la voluntad del ser humano. Dios atrae a todos a sí mismo, pero cada uno decide si quiere o no resistirse al amor de Dios. Segundo, la razón por la cual Pablo era un predicador tan poderoso era porque tenía un testimonio real para contar. Él no solo podía contar lo que Dios había hecho por él, sino que con su vida y acciones podía mostrar a todos los que lo rodeaban que estaba comprometido con Jesús. Quiero terminar preguntándote, ¿cuál es tu historia con Dios? ¿Puedes hablar a los demás con la seguridad de alguien que se ha entregado a Jesús sin reservas? Dios no nos ha llamado simplemente a que estudiemos la experiencia del apóstol Pablo, sino a que la vivamos.